Nadie puede negar que hay una proporción entre los padres y los hijos. Según sean los padres, así serán los hijos. Muy pocas veces por nuestra naturaleza llega a darse hijos buenos cuando los padres son malos. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, hay muchas historias que ejemplifican esto. Samuel tuvo una madre, Ana, muy piadosa, que le pedía hijos al Señor y que él mismo lo consagró apenas teniendo 1 año, se lo entregó a Dios. Si nosotros vemos a Jacob, a Isaac, obviamente tenemos que pensar en Abraham, su padre, cuya fe no podemos nosotros narrar con palabras. Y así recorriendo todo el Testamento podemos encontrar nosotros grandes ejemplos de padres piadosos que transmitieron eso a sus hijos. Ciertamente, el ser padre de familia es muy difícil si se quiere cumplir fielmente con esta obligación. Antes de enumerar las tres obligaciones de los padres para con los hijos, tenemos que aclarar: el matrimonio, el sacramento del matrimonio es una vocación, como el sacerdocio, como la vida célibe o la vida religiosa. Es decir, así como Dios nuestro Señor a los sacerdotes o religiosos les da las gracias necesarias para desempeñar bien su oficio, así también los padres de familia reciben en el sacramento, cuando se casan en el altar, reciben las gracias necesarias para santificar a su esposo o esposa, según el caso, y también para salvar y santificar a sus hijos. Es un contrato que Dios hace y que se compromete con cada uno de los padres. Decimos, es una vocación, porque también es un llamado especial. Desde toda la eternidad, Dios nuestro Señor dispuso de ustedes que fueran padres de familia y que así se hicieran santos y que así santificaran a sus hijos. Desde toda la eternidad. Por lo mismo, hay que ser muy congruentes. No todos están llamados al matrimonio. No solamente hay 2 caminos. No solo hay matrimonio o sacerdocio. No. Es a donde Dios nuestro Señor llame. Y así, es una manera muy absurda, quiero aclarar este punto mucho, de aquellos que se burlan de las personas célibes, como si ser célibe fuera algo malo. De por sí, el estado célibe, bien llevado, es un estado más perfecto que el matrimonio, porque implica la pureza. Y la pureza y virginidad es algo que más agrada a Dios. Es un estado más fácil que el sacerdocio, porque el estado célibe no conlleva tantas responsabilidades como el estado sacerdotal. No sé cómo se atrevan esas personas a hacer mofa de un estado más grande, y la verdad no sé qué sentido cristiano tienen los que se mofan así. Es tonto, es absurdo. Más bien, las personas célibes en el último día, con justa razón, se reirán o se mofarán de aquellas personas que en su tiempo lo hicieron en la tierra. Porque con más facilidad y libertad de corazón amaron a Dios y se salvaron que aquellos en estado matrimonial que no lo hicieron. Algunos dicen que no quieren entrar al seminario porque es algo muy difícil. Algunos dicen que no quieren ser célibes porque les parece imposible. Pues con mucha razón y apoyado más en la doctrina de Dios nuestro Señor, le decimos: el estado matrimonial
El ser padre de familia es más difícil. Y si Dios nuestro Señor les ha llamado a eso, enhorabuena. Hay que prepararse mucho, bastante. Si santos como el cura de Ars, San Juan María Vianney, decían que no podían determinar todas las obligaciones que tiene un padre de familia, él ponía el ejemplo, decía, si quiero exponerles la obligación que tiene un padre para con su hijo, sería como asomar mi cabeza a un abismo, cuyo término no se ve. Y si me arrojara a ese abismo, pasarían horas en el vacío antes que entender toda la responsabilidad que tiene un padre para con su hijo. Si ellos, los santos, en sermones de más de una hora, en aquellos tiempos de mayor fervor en el cristianismo, no podían explicar la obligación de un padre, ¿qué podemos hacer nosotros en 15 minutos? Sea la gracia de Dios la que ilumine, más que nuestras pobres palabras. 3 son las obligaciones de un padre para con su hijo: instruirle, corregirle y darle buen ejemplo. A grandes rasgos podemos hablar de esas 3. Aunque se cumplan 2 de ellas, si falta una tercera, el trabajo no está hecho. Es tanta la obligación del padre de familia que tiene que ser perfecto su oficio, casi perfecto su oficio. Sabemos en cuanto a la instrucción que lo primordial es en cuanto a la fe, que aparte tienen que darle instrucción en cuanto a lo material, que también deben darle instrucción moral a sus hijos. En cuanto a la cuestión religiosa, sabemos que hay lagunas muy grandes. Abordando la cuestión, porque espero que en la feligresía no sea el caso, espero, pero como se da en muchos lugares, que solamente llevan al niño para la instrucción de un año, para la primera comunión, y ya después no lo llevan. Abordando esa cuestión, si sería pecado grave o no, lo más seguro es que sí. Porque un año de conocimientos religiosos no le basta al niño, más por su madurez, no le basta para salvarse. Se requieren mayores conocimientos para poder alcanzar la salvación. Aún más, creemos que es suficiente, se queda en la línea la instrucción de 5 o 6 años, que es todo el curso de catecismo, es suficiente. Faltaría darle más instrucción. Desgraciadamente hay jóvenes, ya adultos, que no saben lo que es el sacramento de la extrema unción, que no saben que el matrimonio, el sacerdocio y la vida célibe es una vocación. No saben los 10 mandamientos, los mandamientos de la iglesia, las obras de misericordia, los dones del Espíritu Santo, los frutos de los mismos. ¿Y de qué hacen los padres de familia? Vaya que eso no se los encargaron en el catecismo. Vamos aclarando. La responsabilidad de instruir es del padre o la madre de familia para con el hijo. Él es el responsable. Y él tiene que ver que lo sepa. Él o la catequista son solamente un medio por el cual se procura esa instrucción. Pero el que debe de analizar si tiene o no la instrucción es el padre de familia. A quien va a pedir cuenta a Dios es al padre y no al catequista. Entiéndase eso. ¿A quién de los dos? ¿A la mamá o al padre? Es a los dos. Porque los dos tienen entendimiento y voluntad y los dos pueden instruir. Si hay algo que los hijos desconozcan por culpa de los padres, Dios nuestro Señor lo tomará a cuenta.
Sí, no es el principal problema. Supongamos que un padre de familia, celoso de la instrucción de su hijo, le procura a los 5 o 6 años de catecismo, le habla de las cosas de Dios, le pone a leer de las cosas de Dios. Hace todo bien eso, pero en lo que concierne a la corrección, no corrige sus defectos, la cosa va mal. No quiero extenderme en esto, aunque debería. En la Escritura tenemos el ejemplo de Elí, ya repetido muchas veces, muchísimas veces. Sacerdote celoso de la ley de Dios, sacerdote del Antiguo Testamento, aclaro. Pero con unos hijos que desde temprana edad no quiso corregir, porque les tenía miedo a sus hijos. Fíjense, ¿desde cuándo se veía este defecto? Y la gente se acercaba con Elí y le decía: por culpa de tus hijos no ofrecemos sacrificios al Señor. Y Samuel tuvo una revelación y le dijo: por no corregir a tus hijos, tu casa ya no heredará el sacerdocio de Aarón. Y el mismo día, cuenta la Escritura del libro de Reyes, el mismo día, esos dos hijos murieron con el arca de la alianza en manos de los enemigos paganos de Dios. Y ese mismo día murió el padre que no supo corregir a sus hijos. ¿Por qué hay miedo de corregir a los hijos? ¿Por qué ese falso amor y ese falso respeto? Es cierto, los padres de familia no deben de llevar con tiranía el hogar. Es cierto. Es cierto que se ha de imitar el ejemplo de nuestro Señor, que con amor y suavidad llevaba a sus apóstoles. Es cierto. Pero de ahí a corregirlos hay un largo trecho. Hay que hacerlo. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona que va por la calle riendo, como fuera de razón, porque lleva una pesada carga sobre sus hombros y esa carga lo está aplastando y frenéticamente está riendo? Tendríamos lástima de él y diríamos: está loco. Pues esa carga son los vicios, también heredados de nosotros, también heredados de ustedes, que dejan a sus hijos. Los dejan con las espaldas llenas de vicios. Y teniendo la juventud y la niñez para poder corregirlos, con una crueldad tan grande, le niegan ese derecho a los hijos. Y van por la vida ellos con esa pesada carga que ya en sus años adultos no pueden quitar. ¡Qué injusticia! ¡Qué maldad! No digan y no se atrevan a decir: el padre de familia que no se atreve a corregir a sus hijos, no se atreva tampoco, por favor, a decir que los ama, porque no es cierto. Y aquel padre de familia que trate así a sus hijos, no puede decir tampoco que ama a Dios. A todos los hijos y jóvenes digo esto: sus padres no los quieren porque les den cosas, porque les compra sus caprichos, porque ustedes no sé con qué espíritu saben hacer su propia voluntad y sus caprichos. Y si su padre es permisivo, no es cierto, no los quiere, no los ama. La muestra más grande de amor que tiene un padre para con su hijo ahora es cuando los corrige. Escuchen bien esto: cuando los corrige. Porque no solamente, joven, niño,
No solamente hace eso por ti para un instante, sino que te da una herencia en la vida, que no se compra con nada, y te da la herencia para toda la eternidad. Corregir se quedaría corto. Aún con la instrucción y corrección nos quedaríamos cortos. Tiene que haber ejemplo. Ciertamente, los padres tienen que decir a sus hijos cómo obrar. ¿Cuántos no hay que desmienten sus palabras con obras? San Alfonso de María de Ligorio trae un ejemplo del reino animal que ustedes ya lo han escuchado muchas veces. El papá de los cangrejos reprendiendo a sus hijos porque van hacia atrás. Y sus hijos le dicen, papá, ¿cómo lo hacemos? Enséñanos cómo caminar hacia enfrente. Y el papá les da el ejemplo y lo hace hacia atrás. Sus hijos harán exactamente lo mismo. Hijo, tienes que ir a misa. Pero papá, tú no lo haces. Pero mamá, mi papá no lo hace. Ponte a rezar, pídele a Dios que te ayude. Pero padre, ¿cuándo ha rezado el rosario con nosotros? Es cierto. Y en eso también debemos de aclarar. El que ha de juzgar a los padres de familias es Dios y no los hijos. Voy a repetirlo por si no ha quedado claro. Quien ha de juzgar a los padres de familia es Dios y los hijos no tienen ningún derecho de hacerlo. Menos de pararse ante ellos y decirle, papá, te equivocas. La última persona del mundo que tiene que hacer eso es un hijo. Dios está para juzgarlo. Pero también seamos sinceros. Si nosotros, si los padres de familia o los que tenemos que dar ejemplo, no lo damos, ellos no van a obrar. ¿Cuántos se lamentan de llevar una vida de ejemplar, de fervor, pero por culpa de un padre de familia? Y esto lo digo no para que se lo echen en cara al otro, sino para que ustedes lo corrijan, para que lo corrijamos. Pero por culpa de un padre de familia, el hijo toma el mal ejemplo y no viene a misa, por ejemplo. O llega tarde a la misa. Sencillamente, algo que ustedes ven siempre. ¿Cuántos años? ¿Cuánto va que este vicio de generación en generación se da? De llegar tarde a la misa, de estar aquí en el sermón, de estar con escrúpulos si nos valió o no la misa. Seamos sinceros. Porque lo heredamos de nuestros padres y ellos lo van a heredar a los hijos. Finalmente, hacemos un llamado a todos los padres de familia, pero especialmente a los jóvenes, a todos aquellos que están por contraer matrimonio o acaban de contraer matrimonio. Ustedes tienen la gracia de Dios para no solamente hacer buenos cristianos, sino para ser santos, santos futuros ciudadanos del cielo. Por favor, no cometan los mismos errores. Instruyan a sus hijos, corríjanlos, denles buen ejemplo. Lo primordial, lo prioritario es que ustedes se dediquen a eso. Dejen lo material. El reino de Dios es lo primero. Lo demás se dará por añadidura. Y también para aquellos padres de familia que ya tienen hijos adultos, que ya les ha tocado su parte y humildemente reconocen que se han equivocado, sí, hagan penitencia, pídanle perdón a Dios, rueguen por sus hijos para que se conviertan. Pero es cierto que muchas veces
lo hecho así se queda. Es cierto que muchas veces cuando un hijo no está bien instruido ni se le corrige humanamente, el remedio es difícil. Por eso pídanle perdón a Dios. Por eso hagan penitencia. Porque si no podemos entender cuánto Dios pedirá de cuenta a los padres, tampoco puedo decirles cuánta será o cuánto será el rigor de que tenga un padre que dar ante el juicio de Dios y en la condenación que tenga que llevar por ello. Si estas pobres palabras no han sido suficientes, si ustedes requieren un ejemplo más vivo, vayan a la familia de hoy. Es el libro más grande que tienen. Jesús, José y María en Nazaret. 30 años llevando vida de familia. Obras sencillas, pero obras para el cielo. Ese es el libro de ustedes. Dios para eso vino, para enseñarles con su ejemplo. Dios no solamente vino a mostrarse para que lo admiráramos, sino que vino a mostrarse a las familias cristianas para que imitaran su vida. Que cada familia, presente y futura, sean una familia como Jesús, José y María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.